Muy buenas noches a todos y a todas acá en un nuevo episodio de Waves. En este momento tenemos de invitada a Yael Rubinstein, maestra de Cábala, de Reiki y profesora de meditación. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Yael. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gracias también por toda la paciencia. Por... Ahí se pegó un poquito, pero entendimos. Gracias, Yael. Y cuando comenzamos con la entrevista con los demás invitados, siempre preguntamos sobre a lo que se dedican. Y como profesora de Cábala, ¿qué es para Yael la Cábala? Ya, voy a tratar de hacer la vuelta corta. Si de repente Ya. me extiendo mucho, tú me haces una seña o algo. Pero Bueno. la cábala, la verdad es que si yo lo tuviera que resumir, en el fondo, sintetizar, diría que es una práctica espiritual que a través de la decodificación de información que está contenida en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento nos brinda mucha información respecto de cómo funcionan los mundos espirituales, esto que llamamos como el mundo del 99%, para poder justamente a través de ese conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual lograr los cambios que queremos en el mundo del 1%, que es el mundo como físico, ¿no? De los 5 sentidos, el mundo tangible. Y siempre me gusta también ir al origen de la palabra cábala porque creo que dice Yo creo que es mucho de, necesario. sí, ¿no? Dice mucho de qué es lo que es, tú lo sabes también, Gonzalo, viene del ekabel, que quiere decir recibir. Se dice que fuimos creados, no solamente los seres humanos, toda la creación como una vasija infinita, cuyo propósito justamente es recibir toda la luz de Hashem, la luz del Creador, la luz de esta energía divina, energía superior. Y entonces el aprender a recibir es justamente uno de los propósitos de la Cábala, el aprender a manifestar esta luz que está permanentemente disponible para todos nosotros y para toda la creación. Dentro de las palabras que utilizaste y para todas aquellas personas que no están muy conectadas con los temas de la Cábala, ¿qué es Hashem? ¿Qué significa? ¿De dónde viene esa palabra, ese concepto? Sí, gracias por preguntar porque yo lo digo Mm, como así, sí, súper, como si fuera muy obvio. Hashem, de hecho, quiere decir el nombre. Es la forma en la cual nosotros nos referimos a esta energía creadora, esta luz infinita, como decía, que para algunas culturas en el fondo lo llamamos Dios también, pero que no es necesariamente un Dios con una cara o en el fondo similar a lo que podríamos imaginarnos un yo cuando chiquitita me imaginaba un viejito no en un trono, no necesariamente esa es la mirada. Entonces, el nombre aborda en el fondo todos estos conceptos que conocemos como Dios, energía superior, energía divina, luz infinita en el fondo, pero no verbalizamos el nombre real de esta energía, de este Dios, este creador, sino que nos referimos a él a través de esta palabra que es el nombre. mm. Yael, y esta forma de decir el nombre es una manera indirecta, pero con un sentido de respeto hacia esta idea tan gigantesca que significa Dios, ¿o no? Exactamente, es Mm, como, viene muy, muy de la mano de esto de no decir el nombre de Dios en vano, ¿no? Como claro. si de repente usamos alguno de los nombres de esta energía del Creador, que sea en el marco de una plegaria realmente, que sea en el marco de una bendición, en el fondo. Entonces, en todos los demás momentos utilizamos este nombre justamente por lo que dices tú, Gonzalo, ¿no? Como el respeto, el honrar a esta energía sin necesariamente conectar con el nombre. ¿Por qué también? No solo es un tema como de respeto que puede ser más desde una perspectiva humana, de que yo le tengo que Claro. dar respeto, quizás en verdad uno podría llegar a decir esta energía divina, esta energía superior, en el fondo no necesita de nuestro respeto, Mm, ¿no? Si uno llegara como un claro. análisis más crítico de esto, pero es importante también desde esta perspectiva todo lo que tiene relación con nuestras palabras. Sabemos de que creamos con el pensamiento, creamos con las palabras y también creamos con las acciones. Y cuando nosotros decimos el nombre de Hashem, o incluso, por ejemplo, cuando decimos el nombre de ángeles, etcétera, estamos en ese momento
convocando, porque no quiero usar la palabra invocar porque uno lo podría relacionar en el fondo como a otras corrientes, pero Mm, estamos convocando esa energía, la estamos manifestando en ese momento. Entonces, si yo estoy hablando contigo de Hashem ahora para explicar en el fondo mm, situaciones, quizás no necesariamente es el lugar más propicio o el momento más propicio para realmente a través de la palabra convocar a esa energía a este momento. mm. Entiendo. Ya él, retrocediendo un poco en el tiempo, porque nos fuimos directamente ya a lo que es la Cábala, pero ¿cómo llegaste a conocer la Cábala? Y uno puede conocer distintas corrientes espirituales, pero dedicarse a ser maestra de Cábala es otro asunto. ¿Cómo llegó a eso? Fue lindo, en verdad, fue súper lindo, porque yo llegué a la Fundación de Estudios Cabalistas, de hecho, el año 2007. Mm, ya. Ahí, Gonzalo, si se me corta en algún momento, por favor avísame, porque Ujú. tengo algún dispositivo que puedo desconectar, pero me escuchas bien, ¿cierto? Sí, sí, te escucho bien. Súper, gracias. El año 2007 yo llegué porque una ex compañera de colegio, que era amiga desde el jardín infantil, me dijo, ya allí me decían en esa época, vamos a clases de cábala, yo creo que te va a gustar mucho, pero yendo un poco más atrás aún, o bastante Ya, más atrás, yo me acuerdo cuando chiquitita, o bueno, sí, no sé, 12 años, existía la revista Mis 17, ujú, y yo ya. en vez de comprarme la revista Mis 17, que era lo que la mayoría de mis amigas probablemente hacían, yo me compraba la revista Predicciones y me ponía a leer de los planetas, o sea, siempre había una conexión, yo tengo el Sol en Escorpio también, que tiene mucho que ver como con esto, ¿no? Con querer conectar con lo inconsciente o lo oculto, y también tengo una configuración quizás como astrológica que me ha llevado siempre a eso, pero el año 2007, que yo estaba viviendo la vida como todos lo hacemos en el fondo, pero sin ninguna conexión con una práctica espiritual, siempre he sido Mm, ya. creyente de Hashem, creyente de una energía superior, muy relacionado, por ejemplo, a lo que es su presencia en la naturaleza, siempre esa fue mi conexión mayor. Y yo estudié en el colegio hebreo, en el Instituto Hebreo, Mm, ya. tenía en el fondo estudios relacionados con la Torá, que son estos 5 Mm, primeros libros del Antiguo Testamento, pero desde una perspectiva más como de tradición, ¿no? De saber un poco de la historia hebrea, em, pero no era algo que reverberaba, no era algo que necesariamente resonara en mí como algo, como una conexión espiritual, en el fondo. mm, Sí la conexión con Hashem, y sí la conexión con la tradición judía sin duda, y con la creencia en el fondo, pero no tenía una conexión eh, con esta rama, no tenía ningún conocimiento respecto de qué era la Kabbalah o que existía realmente como una mirada del misticismo o de ver cómo funcionan los mundos espirituales, eso no siquiera estaba en el mapa, no sabía que existía. Y entonces esta amiga me dice, la Dana, que siempre le agradezco mucho esto, me dice, vamos a clase. Y estuvimos yendo a clases con otra amiga, con la Gisela, éramos 3 amigas que íbamos a clases en la fundación. En ese momento estaba Leito, que se Sijronó Librajá, ya falleció hace 10 años atrás aproximadamente, si no me equivoco. Y eran clases súper entretenidas y fue como empezar a recordar mm, cosas que uno sabe, ¿no? Siempre decimos en mm, Cábala y así probablemente pasan otras prácticas, que uno de repente escucha algo, lee algo y dice, esto yo lo sé. claro. Y es Mm, como que te despierta las células o te despierta el espíritu, el alma, algo en el fondo que dice, esto yo lo intuyo, lo sabía en el fondo, pero qué potente es escuchar de que viene un manuscrito también que tiene 2000 años o más de 2000 años en el fondo, y que fue entregado hace 3000 años, 3300 años aproximadamente a Moisés en el monte Sinaí, y esto yo lo intuyo, pero está escrito también, y durante miles de años estudiado. Entonces fue como también un remesón, pero yo siento que en ese momento yo iba a Kabbalah como quien va a clases de cocina. Yo en mm, algún ya. momento iba a clases de cocina en las cuales aprendes recetas espectaculares, comida, no sé, vegana o hindú, no sé qué, y anotas la receta y como que Mm, te gusta y la haces una vez, pero queda en un cuaderno y no necesariamente, a menos que seas muy asiduo a la cocina y que te encante. Ahora probablemente le sacaría más provecho a un curso de cocina, pero queda como algo que está ahí, pero que no necesariamente lo estás usando todos los días. mm, ya. Y así estuve un par de años yendo a clases. Después me alejé y estuve mucho más focalizada en la vida profesional y estaba en clases de cosas nada que ver. Me metí en parapente, en flamenco, la cábala ahí quedó como De un poco todo. atrás.
Y, mm, y hubo un movimiento muy fuerte en mi vida, ¿no? Como estos, me acuerdo que había un mexicano que creo que se llama Fernando Malcolm, no me acuerdo, que decía que era un rayo despendejador. Perdón que lo diga tan coloquial, pero es como en México se habla mucho de un mexicano, en Fernando Malcolm, que decía de que en algún momento de la vida nos llega el rayo despendejador. Ya. Y que ese rayo despendejador es como un antes y después en la vida en el cual es como no sé, para mí fue un momento en que morí y volví a nacer en el fondo, porque Ajá. realmente fue un Fuerte. antes y un después en todo sentido. Llegué a tener, me acuerdo, en algún momento una crisis de pánico, pero tenía que ver con procesos internos, en el fondo, muy Ya. fuertes. Y fue una bendición, fue justo a fines del año 2012, a fines del 2011, principios del 2012, y casi todo el Ya. año 2012, yo digo que fue un año de voyerismo espiritual para mí, porque Ya. me dediqué a ir a todos los cursos que pueda ocurrirse, o sea, todas las semanas es que había un seminario de algo, Hoponopono, glándula pineal, budismo tibetano. Yo ya Ya. había empezado con Reiki el año anterior, el año 2011 empecé con Reiki, intensifiqué el Reiki, retomé Kabbalah, no sé, o sea, de todo, lucid yoga, viajes astrales, todo, todo, todo. La verdad es que fue muchas, muchas cosas y todo en búsqueda porque sentía que era algo muy interno lo Ya. que me estaba pasando, ancestrología, algunos ejercicios de constelaciones familiares, análisis de sueños, fue una locura. Y todo el resto del planeta, mis amistades pensaban que yo estaba súper desaparecida porque estaba con nuevas amistades y la verdad es que yo dedicaba todos mis días a leer el curso de milagros. No, mi año fue realmente un antes y un después, y la verdad es que el proceso me duró más de un año, como de reacomodar las células, porque siento que realmente fue un volver a nacer, incluso cambios de alimentación, cambios de lo que yo habituaba a hacer en el fondo, o sea, cambios de las amistades, porque creo que hay un cambio Ya. vibracional súper importante, entonces fue muy potente, ahora lo cuento como así, ¿no? Como más Mm. inflada, pero en El ese momento momento fue fuerte. sentía que... Yael, y tú dices pasaste por todos estos tipos de cursos, pero al final la Kabbalah es la que se queda. ¿Qué pasa con Kabbalah? ¿Qué hace que esto se mantenga y tenga la fortaleza de durar durante tantos años? Claro, ahí súper buena pregunta. Ahí, en ese momento entonces, que fue como ese ir, ver, ir, ver, ir, ver, me pasaron dos cosas. Me di cuenta que todo lo que yo estaba aprendiendo, pero me di cuenta después, Ya. tenía que ver también como cómo yo iba a poder compartir eso con algún otro, porque por ejemplo, meterme a Reiki para aprender a hacer Reiki tenía que ver con eso, ¿no? No era que yo iba a que me hicieran solamente, sino que quería aprender a poder hacer Reiki a otras personas. Después, no sé, por ejemplo, si me metí en mindfulness o en meditación, quería aprender para poder guiar meditación, como que me di cuenta que esto que me estaba sirviendo a mí, en algún momento quería también poder ponerlo a disposición. No inmediatamente, no es algo que yo hubiera dicho, quiero estudiar esto para ser profesora, para nada, pero después, mirando hacia atrás, Mm. me doy cuenta que había algo en mí que intuyó quizás que tal como esto está ayudándome a mí, podía en algún momento ayudar a otros. Mm. Y Cábala en particular fue algo que se quedó, yo creo que, sobre todo porque para mí esto de que sea una práctica espiritual Mm. y que te hace empoderarte del trabajo, en el fondo, porque es un trabajo de construcción de conciencia finalmente, es lo que yo estaba necesitando, como que no quería una receta de, me encanta, no quiero mirar en menos, por ejemplo, el Ho'oponopono, me parece súper potente, Mm. pero, pero no sentía que podía sustentar un trabajo de desarrollo, crecimiento espiritual en eso. Mm. Es Ya. útil, sin duda, pero no para yo ir desarrollándome en el fondo en mi proceso de construir esta conciencia, como una herramienta continua de observar para qué vivo lo que vivo, de observar los desafíos que están sucediendo en mi vida en el fondo de una forma más proactiva. Entonces como que la Kabbalah de alguna forma siento que me ayuda a empoderarme de decir, bueno, si estoy acá, viva hoy, en el 26 de mayo del 2021, en el fondo, y veo todo lo que está sucediendo alrededor y lo que me está sucediendo internamente,
con un nuevo enfoque, entendiendo que me brinda una oportunidad, cambia totalmente mi vida. Y yo creo que eso es lo que me encanta la Cábala. Yo siempre trato como, gracias a que tuve la oportunidad de vivir ese voyerismo y de, incluso todavía de repente me interesan muchas cosas de, no sé, estos retiros de vipassana, de meditación en el fondo, que van muy el origen del budismo en el fondo, uno se da cuenta que mucho converge, que la mayoría de estas corrientes espirituales en algún momento llegan a lo mismo, ¿no? Como a la proactividad, al salir de la reactividad y responder, al usar el libre albedrío, al hacernos responsables de nuestros pensamientos, palabras, acciones, a entender de que somos una sola alma y que todo lo que hacemos afecta a los demás porque somos un gran puzzle. O sea, pareciera que muchas de estas corrientes llevan a lo mismo, pero para mí la Cábala ha sido muy útil por esto, por sentir de que me tengo que hacer realmente cargo y he encontrado herramientas para ir siempre, porque esto yo creo que lo podríamos estudiar toda la vida por muchas vidas, en el fondo, ir viviendo la vida desde otro lugar. Yael, Y, ujú. sí, tú hablabas de la reacción y la proactividad. ¿Qué significa eso en concreto? No sé si alguna vez tuvimos la oportunidad de conversarlo en otra instancia, pero me acuerdo que hay un profesor que me lo enseñó, el Nicolás, Mm, Rosenberg, hace muchos años me lo enseñó de una forma que me parece muy didáctica. Y era con un monito, si tuviera la forma de dibujar, te lo dibujaría, mm, pero el típico monito, ¿no? Circulito, patitas, manitos, ya. unas flechas, están llegando permanentemente estímulos a nuestra vida. Todo es un estímulo. Que se haya cortado ahora la grabación es un estímulo, que haya un tráfico de 5 horas y media, todo, y no necesariamente lo negativo, sino también lo positivo en el fondo. Incluso uno podría decir que las influencias de Hashem en los astros, el silencio en las palabras, el clima, en el fondo, todo de alguna forma constituye un estímulo. Ya. Y nosotros podemos en piloto automático habitualmente reaccionar. Eso quiere decir que si están llegando estas flechas, la reacción se focaliza hacia lo que llega. Me llega un estímulo y mi reacción es inmediatamente focalizada hacia lo que llegó. Me Ya. llega un pelotazo y yo en el fondo es como lo que por piloto automático sale. Nosotros hablamos mucho en Kabbalah de la restricción, que es como llevándolo quizás a algo más coloquial, el contar hasta 10, pero no necesariamente tengo que contar hasta 10, pero es el poder como detener un segundo la situación y decir, si esto que está sucediendo es para algo, porque desde esta perspectiva nada es casualidad, todo es causalidad, causa-efecto. Si esto llega a mi vida para algo, ¿cuál puede ser mi mejor versión respecto de esto que está pasando? ¿Cómo quiero yo responder? ¿Hacia dónde quiero llegar con esto que me está pasando? Entonces yo ya no me focalizo a estas flechitas que le llegaban al monito, sino que digo, esto está sucediendo, de hecho hay como principios de lo que le llamamos la emuná o la certeza en este plan divino, que es todo es para bien, todo viene de Hashem, del Creador, Ya. todo es para bien y todo trae un mensaje. Todo es para bien, no necesariamente es que es bueno o que lo siento fácil o agradable, sino que es para el bien del alma en este proceso como de evolución. Entonces, si realmente yo me abro a la posibilidad de que todo lo que me está sucediendo sucede para algo, y no pongo el foco en por qué me sucedió, el por qué, si yo hice algo mal, no, porque eso ya fue, que también me sirve de aprendizaje, pero yo entiendo que hoy esto que suceda es para algo también. Y lo que yo haga respecto a esto que me suceda va a ser causa para potenciales efectos a futuro en mi vida. Entonces, en vez de estar en el piloto automático y yo reaccionar a lo que me llegó, si entiendo que todo lo que yo voy a pensar, decir y hacer va a poner una semilla en lo que puede verse manifestado a continuación en la vida, ya sea mañana o en este mismo segundo, o en la vida de los que me rodean, o en 3 meses más, o cuánto tiempo sea, entonces yo tengo la oportunidad hoy de usar mi libre albedrío y responder buscando cuál es mi mejor versión con lo que está sucediendo. Y eso implica salir de la reactividad, porque la reactividad probablemente, no sé, por ejemplo,
Puede ser de que por reactividad yo me enoje y diga cualquier disparate, o por reactividad yo me enoje y me quede callada. Pero quizás la mejor versión es tener una conversación. Quizás la mejor versión es justamente decir, sabes que no hablemos ahora y hablemos después cuando estemos calmados, en el fondo. Y acá algo muy importante respecto a este concepto que para mí por lo menos sirve mucho, es que quizás yo a veces voy a responder del mismo modo que como hubiera reaccionado. Sin embargo, yo ya lo estoy haciendo con la libertad, con el libre albedrío de esto es realmente lo que yo considero que es mi mejor versión en esta situación. Por ejemplo, podría ser de que, llevándolo a una discusión, eh, yo podría, por ejemplo, hay una discusión y yo llego y reactivamente digo, me voy, en el fondo, y me quedo, o cierro la puerta y me voy, en el fondo, o me quedo callada, y me quedo totalmente callada, pero lo estoy haciendo porque es lo que estoy acostumbrada, o lo que me sale más fácil, o porque siento que es lo que me expone menos, no necesariamente porque estoy tomando una decisión con el libre albedrío de que esto es realmente lo mejor para nosotros en esta discusión. Entonces puede ser que yo haga exactamente lo mismo y diga, ¿sabes qué? Voy a mantener silencio y voy a trabajar las emociones, lo que sea que estoy sintiendo, pero lo estoy haciendo con una libertad. A mí me gusta mucho decir que eso es realmente la libertad, el poder elegir. Que si esto yo considero que es lo mejor que yo puedo hacer en este momento. Yo no sé si necesariamente se dice que nosotros no nos hacemos cargo del resultado, porque hay un sinfín de, está toda tu vida, está tu proceso también de evolución, está el mío, está el del resto de los seres que pueden estar involucrados, pero yo no me puedo hacer cargo del resultado, eso está en Hashem, en este plan divino, en el fondo, y en ese efecto potencial, pero yo sí me tengo que hacer cargo del proceso. Y ahí viene justamente la proactividad y el poder responder en vez de reaccionar. Yael, usando tu misma metáfora del monito con la flecha, cuando la flecha entierra al monito dolorosamente y con situaciones de la vida como la muerte, ¿cómo la Kabbalah asume esta responsabilidad de ser proactivo en situaciones de muerte y sobre todo en este contexto de pandemia que parecía que la muerte está constantemente difuminada en los medios televisivos? Tú dices, Gonzalo, para entender bien, si entendí la pregunta, ¿cómo se visualiza la muerte desde esta perspectiva? Sí, o sea, cómo se visualiza la muerte según la Kabbalah, pero teniendo una reacción proactiva de la muerte, no caer en la desgracia, en el sufrimiento constante y eterno, sabiendo de que la muerte es sufrimiento, o sea, no es algo que uno pueda alegrarse inmediatamente. ¿Cómo puede ahí la Kabbalah entrar en juego? Sí, estoy pensando cómo plantearlo en el fondo, porque me acuerdo que una vez también justamente en este año, ese año que te comentaba, Goyerismo Espiritual, tomé unos cursos de sonoterapia y había un profesor que me encantó, no sé qué pasó a él, pero que en un momento me dijo algo que me quedó muy, muy pegado y era, el alma no siente dolor, el alma no le duele, el alma viene con su mochila diciendo ahí vamos y vamos a hacer lo mejor posible, en sanar lo que hay que sanar, trabajar lo que hay que trabajar, unir las piezas del puzzle y todo lo que a nosotros nos duele, entre ellos la muerte, al alma no le duele. El alma dice ya, ok, estos son mis herramientas, este es porque algo que hablamos mucho también en Kabbalah es como el juego de la vida. Vengo con desafíos que son propios a mi alma, con herramientas, con etapas que tengo que pasar, con personajes en el fondo, y yo voy a través de este libre albedrío que comentábamos, viendo si realmente manifiesto lo mejor posible o no, en el fondo, y viendo si avanzo, etapas, etcétera, que no necesariamente es avanzar en años. Una alma súper evolucionada, quizás su juego de la vida puede ser que venía con muy poquitos años de vida y que en ese tiempo lograba cumplir también su misión o su propósito, al fondo, pero no le duele. De acuerdo a la Kabbalah, en el fondo esto también tiene mucho de eso. Eh,
sin duda que la muerte nos afecta y no la quiero mirar en menos porque estamos en una experiencia humana y por más de que yo realmente crea y sienta de que venimos más de una vez y muchas veces a través de la reencarnación, sin duda que hay un apego a esta experiencia hermosa y a los seres queridos con los cuales estamos conectados en esta experiencia, en este plano, y lo siento así, absolutamente. Pero para mí es muy importante como recordar eso, el alma viene con un propósito específico, entiende de que este campo de juego es realmente el mejor lugar para ir uniendo esas piezas del puzzle, para ir sanando lo que hay que sanar, para usar los atributos que venimos a usar. También aprendemos en Kabbalah de que, dado que somos una sola alma, alma raíz, en el fondo es una vasija que de alguna forma como que se quebró en muchas piezas y que estamos en este proceso como de reconstrucción, de reconexión con la propia luz también, eh, el hecho de, ahí se me fue un poco la idea, el hecho de recordar eso sirve mucho porque nosotros visualizamos de que entonces estamos en un solo bote. No sé si alguna vez hemos, Ya. en el fondo lo hemos hablado así, pero eh, es como un bote de madera en el cual hay muchos pasajeros y de repente uno está quizás remando adelante y se entera que hay un hoyito atrás y uno podría hacerse loco y decir, bueno, no, yo estoy acá adelante, voy remando bien, no pasa nada, pero finalmente si el hoyito está atrás y está en el mismo bote, nos hundimos todos. Entonces se dice que nuestra alma viene con la sabiduría de que realmente tenemos que lograr en el fondo el propósito entre todos, y por lo tanto si yo vengo y cumplo lo que tenía que hacer y en verdad es necesario que me vaya, porque a través de irme del plano físico puedo haber dejado algunas enseñanzas en los que me rodeaban, o quizás hay una enseñanza en un país, o hay una enseñanza a nivel medioambiental, o hay una enseñanza en múltiples formas. Quizás Entiendo. el alma se dice de común acuerdo con esta luz infinita, en el fondo dice, bueno, listo, entonces yo ahora me voy, o por ejemplo me voy porque estaba muy desviada del camino y realmente no lo iba a lograr, entonces parto, o quizás realmente ya logré lo que tenía que lograr, entonces digo, listo, es momento de. Entonces siempre, si Dios quiera, Dios mediante, vivamos hasta los 120 años en salud, en alegría y en goce, etcétera. Pero si nos hubiéramos ido ayer y hubiera llegado un meteorito a Chile y no estuviéramos teniendo esta conversación, desde la mirada de la Kabbalah, es porque realmente eso también es para algo, para nosotros y para los demás. Yael, tú hablabas de que el alma no sufre. ¿Quién sufre? ¿El ego? ¿O Claro, es el exacto, es ego? como lo que nosotros conocemos más como el ego, ¿no? La parte que está más aferrada al mundo también del 1%, pero es esta identificación con que la vida en el fondo física o la vida en este plano, el mundo de los cinco sentidos, en el fondo es la única vida y para el alma es solamente una manifestación de algo mucho mayor. Este es el 1%, lo que estamos experimentando en este momento, que llamamos la realidad. Sí, exactamente. Nosotros, no sé si hay tendría que tener una superficie, a ver. Esto para mí también es súper, siento que hay cosas didácticas muy útiles, pero esto se ve Sí, la sí. luz y la sombra, porque justo tengo la luz detrás, en No, verdad. pero lo ¿Sí? veo. Sí se ve bien. ¿Es un reflejo? Ya. Sí. Súper. Se dice que la mano es como los mundos espirituales. Ya. Es el mundo de aquello que llamamos el 99%, que de hecho si vamos a la composición de las células, en el fondo del átomo, no sé exactamente qué porcentaje, pero entiendo que también cerca del 90, 90 y algo por ciento, o casi quizás el 99% de un átomo es espacio vacío o energía. Y solamente el resto, el 1%, es materia en el fondo tangible. Entonces todo esto que a nosotros nos parece que fuera muy tangible, en verdad es 99% energía, espacio vacío. Ese mundo de la energía y que la física cuántica en el fondo también la reconoce como el espacio vacío o donde justamente co-creamos también a través del pensamiento, son como los mundos espirituales que en este ejemplo sería la mano. Espérame, déjame, acá tengo una velita, a ver si sirve más.
Entonces, ahí se ve más, ¿no? Ya. Entonces, si yo entiendo de que este es el mundo del 99%, Ya. el mundo en el cual realmente se crea, y veo el cuaderno donde está la sombra como el mundo físico, el mundo del 1%. Y digo, pucha, no me está gustando el trabajo, no me está gustando esta relación, no me está gustando, etcétera. Y digo, bueno, voy a hacer cambios en el mundo físico. En verdad, en estricto rigor, por más que yo sople la hoja o en el fondo quiera hacer algún cambio, me doy cuenta que sigue estando la sombra del mismo modo. Mm. Es decir, lo que está pasando en el mundo físico realmente no va a lograr un cambio como lo que yo estoy esperando. Para Mm. lograr el cambio y esa manifestación de luz y el lograr manifestar la mejor versión, yo tengo que mover aquello que genera la proyección. Y hay muchas corrientes que hablan de que este es el mundo de la ilusión, en el fondo. A eso me refiero como con el mundo del 1%. Entiendo. A Mm. nivel energético, y yendo de nuevo a nuestra composición y al mundo tal como lo conocemos, este mundo físico, es 99% en el fondo energía. Y ese mundo de la energía es lo que nosotros conocemos también como los mundos espirituales o los mundos en los cuales debemos trabajar para que aquello que nuestra alma desea manifestar en el mundo físico realmente se manifieste. Ya él, todo esto de la reacción, de lo proactivo, del 1%, surge de la Torá, pero ¿cómo si una persona empieza a leer para el Antiguo Testamento o el Pentateuco, para los que no conocen el nombre como Torá, no ve eso así directamente, no ve lo proactivo, lo reactivo, el 1%? ¿De dónde surge esto? ¿De dónde se desprende de la Torá para llegar a estas conclusiones? Bueno, primero antes de ir a la Torá, como decías tú, al Mm. Pentateuco, los 5 libros de Moisés, quizás volver al momento en el cual también se dice que está el origen de la Torá. Se dice que cuando Moisés, tras el éxodo, ¿no?, sube al monte Sinaí y recibe lo que nosotros sabemos son los 10 mandamientos, no solamente recibe los 10 mandamientos, sino que realmente recibe todo lo que está contenido en la Torá, en estos 5 primeros libros. Mm. Todo lo que fue, es y potencialmente será. Se dice que la Torá, no sé si alguna vez escuchaste, Gonzalo, de los códigos de la Biblia, que es estos estudios que habían justamente de que con ciertos algoritmos uno podía ir viendo, por ejemplo, eventos históricos de la humanidad Mm. que Mm. estaban codificados, de hecho, en la Biblia. Y se dice que, dado que existe una combinación entre la predestinación y el libre albedrío, y que eso también lo dice en la física cuántica, de que hay infinitos, en este momento hay infinitos Gonzalo Guillaeles sucediendo como potenciales, en el fondo, y nosotros estamos ayudando a manifestar una de esas infinitas posibilidades. Entonces lo mismo en la Torá se dice que está contenido todo tiempo pasado, presente y futuro. Y eh, esos 5 primeros libros entonces que contienen estos relatos, ¿no?, que conocemos de que, por ejemplo, yendo de nuevo al Éxodo, las 10 plagas y Moisés como sale con el pueblo de Egipto y camina en el fondo 40 años hasta realmente poder llegar a la tierra prometida, o etcétera, etcétera, no son solamente relatos de eventos históricos, sino que hay contenidos en ellos, mucha información respecto de cómo está compuesto el universo, cómo está compuesta nuestra alma, eh, cómo trabajar, por ejemplo, con el pensamiento. Cuando vamos a la apertura del Mar Rojo, se nos enseña, voy a ir a 2 elementos fundamentales que aprendemos de ese momento. Uno que es como la certeza, porque se dice que estaba el pueblo, estaba el mar todavía cerrado y venían los egipcios que habían cambiado de opinión detrás y en el fondo pidieron ayuda como a Hashem, y Hashem dice, bueno, tú ya sabes qué es lo que hay que hacer de alguna forma. Hasta que llega Nachshon, llega uno de los primeros hombres que se atrevió y se metió al mar y dijo, bueno, yo confío y voy. Ya estamos acá en el fondo, y había como todo este concepto de la emuná también, de entiendo que yo tengo que hacer algo, no solamente esperar. Todo viene de Dios, también considera que nosotros somos co-creadores con Dios, con Hashem. Entonces, el meterse al mar y confiar, y en ese momento se dice que empiezan a abrirse las aguas, entonces tiene que ver mucho con cómo, por ejemplo, en nuestra vida, cuando estamos saliendo de esclavitudes o de estrecheces, necesitamos esa determinación también para que se abran las aguas.
y eso viéndolo en un sentido quizás un poco más metafórico, y otro elemento fundamental del éxodo también de ese episodio de la apertura al Mar Rojo es los 72 nombres de Dios. Cómo se dice que en ese momento Moisés y el pueblo utilizaron las letras hebreas en estas combinaciones justamente para poder conectar con la energía divina, con la energía del Creador y ayudar a que realmente se abriera el mar. Entonces sabemos de que existe un trabajo también con la materia, en el fondo, justamente, por ejemplo, a través de la conexión con las letras hebreas, etc. Entonces, esto que, por ejemplo, yo si vuelvo al colegio, eran historias que podían ser fábulas o realmente eventos históricos. Hay distintas visiones, pero entendemos que por lo menos desde esta mirada son eventos históricos, pero no solamente fueron contadas por miles de años para que recordáramos lo que pasó con nuestros ancestros, sino que porque hay mucha información respecto de cómo hoy podemos realmente ir también avanzando en nuestra vida. Ya él dijiste otro concepto que, disculpa, que usamos, lo de emuná. ¿Qué significa emuná? La emuná es la certeza absoluta en la existencia de este creador, de esta energía divina y de un plan divino que está operando en el fondo en nuestras existencias. Pero entendiendo de que ese plan divino, como comentaba anteriormente, es una combinación entre una predestinación y el libre albedrío. Y esto se podría resumir en que el plan divino realmente opera de acuerdo a la ley de la causa-efecto. Entonces la emuná es la creencia en esta energía creadora, en Hashem, pero entendiendo que nosotros somos partícipes, somos copilotos, somos co-creadores con esta energía a través de lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y este concepto emuná, entonces muchas veces uno dice, bueno, es como la fe, pero a Mm, mí me gusta hacer la distinción porque siento que muchas veces en la fe existe como esta opción de sentarme y esperar, ¿no? Porque Dios sí, proveerá, claro. sin duda, o sea, de acuerdo a esta mirada, proveerá en la medida que yo también haga lo que está a mi alcance y usando mi libre albedrío de la mejor manera. Mm, Y ahí vienen estos tres como principios de la emuná, que es que todo viene de esta energía creadora, que todo es para bien, pero de nuevo el para bien es para el bien del alma, para el bien de esta gran vasija que somos todos, para el bien de todos los involucrados, entendiendo que estamos en un mismo bote, para el bien entendiendo que al alma no le duele, para el bien entendiendo también de que estamos en este proceso como de ayudarnos unos a otros, mm. etc. Y el tercer elemento es de que todo tiene un mensaje. Y eso tiene mucho que ver con cómo podemos realmente tener una conversación con esta energía superior permanentemente a través de lo que nos sucede, el ver para qué me sirve lo que estoy viviendo. Ya él, para ir ya cerrando la entrevista y contextualizarlo a lo que está ocurriendo con Chile. Desde el 18 de octubre empezó un estallido social y pareciera que se mantiene y perdura en el tiempo y vino la pandemia y fuera como crisis tras crisis. Ante estos hechos, han surgido grandes inseguridades en las personas, la depresión ha aumentado. ¿Qué consejo darías tú desde la Kabbalah para todas aquellas personas que intentan o buscan un respiro a todas las problemáticas que surgen? Escucha, voy a responder tu pregunta, pero antes quería comentar algo que me surge al Sí. escuchar la pregunta también, porque sin duda que nos está tocando un remesón fuerte en Chile, pero también podemos ver que es como a nivel global, ¿no? Incluso Mm, viendo a nuestros vecinos, viendo lo que está pasando en Colombia, ha sucedido en claro. muchos países, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, el movimiento telúrico interno y de la sociedad y es muy fuerte también todo lo que está pasando con el cambio climático, que sabemos que también es un gran desafío. eh, es como que realmente una rampa se pusiera un poco más cuesta arriba. Y desde la perspectiva de la Kabbalah, así como por ejemplo los mayas hablaban de que el año 2012 dejaba de ser el mundo como lo
como lo conocíamos, ¿no? Era un nuevo mundo. Y yo creo que si uno mira estos últimos años, pareciera que realmente sí, quizás no el Mm, 2012 exactamente, pero hay claro, un algo muy, proceso. un proceso muy distinto. Desde la Kabbalah, en la Torá nosotros aprendemos de que hay un periodo de 6.000 años desde la creación de Adán, Kadmon, de Adán y Eva, eh, hasta llegar, máximo se dice 6.000 años, para llegar como a lo que conocemos como la era mesiánica, que es un momento en Mm, el cual realmente estamos en otro nivel de conciencia, que uno lo podría llevar un poco a lo que se habla de la era de Acuario también, en el fondo, cuando estamos mm, como saliendo del 3D también, si lo llevamos a mucho de lo que se habla hoy en día, y en esta quinta dimensión. Y estamos de acuerdo al calendario hebreo en el año 5781. De hecho, este año ya en septiembre más o menos entramos en el año 5782, desde la creación de Adán y Eva. Entonces uno ve que en verdad estamos como en la sala de parto, si es que no estamos ya claro, que en a el parto. poco. Claro, y probablemente estamos, de acuerdo a muchos sabios, estamos ya en este momento, como en las contracciones. Y se dice que es un momento tal como un parto, probablemente puede ser un momento de mucho movimiento, dolor, quizás incomodidad en el fondo, pero que es pasar por algo muy estrecho, muy desafiante, para luego llegar realmente a un nuevo estado, como lo que puede vivir un feto en el fondo. Eh, que lo que estamos viviendo, esta polarización, porque de hecho está descrito, si uno lee, por ejemplo, a Isaías, en el fondo el profeta, etcétera, se dice que es una era en la cual hay mucha polarización y que realmente nosotros vamos a decir de nuevo, de acuerdo al libre albedrío, y eso es lo que digo que tiene mucho que ver con la era de Acuario, vamos a tener que hacernos responsables de qué realidad es la que queremos manifestar. Y que estamos entonces en un momento clave. Entonces, para mí esto sirve mucho, yendo a tu pregunta, Gonzalo, porque es muy fácil caer en una victimización, en el Mm, fondo, y sentirnos de que este es el fin del mundo desde una perspectiva como muy fatalista. Eh, a mí en lo personal me sirve mucho ver de que hay mucha convergencia en que esto puede ser un proceso doloroso, pero que en la medida que nos empoderemos de ser proactivos, de hacernos conscientes de qué forma planteamos, por ejemplo, lo que queremos plantear, a través de qué vías, con qué, si estamos realmente conectados y resonando con el amor en querer manifestar este cambio, si estamos siendo conscientes de todos los seres involucrados o no, o solamente de mis intereses. O sea, eso va a tener mucho que ver con realmente qué es lo que podemos manifestar. Y a mí me sirve mucho, y la verdad es que me ha pasado con alguna conversación que alguien me dice, bueno, pero no sabes si es verdad, quizás realmente se está acabando el mundo y este es el final y listo. Y digo, bueno, pero dado que no sabemos, y a mí me sirve el sentir de que realmente estamos en el momento de poder manifestar una mejor realidad, pero que depende cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos, dado que me sirve, independiente si sabemos o no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, lo tomo. Eso es en el fondo ser proactivo también. mm, Puede ser que no, puede ser que sí, puede ser de que el cambio climático no tiene vuelta atrás, puede ser que realmente tenemos la posibilidad de manifestar a través del amor y la conexión y en el fondo una conciencia absoluta respecto a estas materias, algo radicalmente distinto. Todo es un milagro. El hecho de que estemos pudiendo respirar sin ni siquiera darnos cuenta mientras estamos hablando continuamente también es un milagro. mm, La regeneración de nuestras células es un milagro. En el fondo, estamos permanentemente en un estado de milagro quizás no tan consciente. Entonces, creo que eso a mí en lo personal me sirve mucho para transitar los tiempos en los cuales estamos. Y también creo que es muy importante buscar todo aquello que nos permita estar en equilibrio, buscar todo aquello que nos permita estar en amor, la vibración del amor en el fondo, y ahí si vamos, quizás en otra oportunidad hablaremos del árbol de la vida, pero si vamos eso a la mismo. estructura, En una próxima entrevista me gustaría que indagáramos en eso. claro, feliz, y vamos a eso Mm, como la estructura de la creación tiene mucho que ver, se mm, sujeta mucho justamente también como en el corazón, en el amor, en el ver de que por más de que yo esté muy enojada con una situación, mm, tengo que ser capaz de ver todas las piezas del puzzle que están involucradas, hacerme cargo de mis pensamientos, hacerme cargo de mis mm, palabras. Si de repente estoy conectando con mucha negatividad porque puede estar en el ambiente mm, incluso, trabajar con pensamientos que me ayuden a pensar positivo, a mm, alimentarme bien,
En fondo, buscar todo aquello que sea un refugio también interno y con los seres que nos rodean, y desde ahí ponernos a disposición de los demás también. Muchas gracias, Yael. Y para culminar, si tienes algún libro que recomendar para la lectura de todos y todas los que nos están viendo. Hay uno que a mí me encanta, pero estoy pensando cómo se llama en español. Creo que se llama Las Puertas de la Emuná, que es Ya. de un que se llama Rab Shalom Arush, que es como justamente las puertas hacia esta certeza que estamos diciendo. Y es un libro bastante práctico, también respecto de cómo trabajar esta certeza en el plan divino y empoderarnos. Creo que se llama Las Puertas de la Emuná, pero no estoy segura si la traducción es tal cual. Y el que lo escribe es un rabino que se llama Rab Arush, como Rab Arush. Shalom Arush. Va a salir acá abajo entonces después el nombre del autor y el libro. Y las personas que quieran estudiar Kabbalah, ¿dónde tienen que dirigirse? Hay distintos lugares, la verdad. Ya. Nosotros estamos en creo que el centro más antiguo en Chile, justamente donde tengo la oportunidad de ser parte del equipo de profesores, que es la Fundación de Estudios Cabalistas. Ya. Eh, Creo que en Instagram, no sé si después puedo poner también el nombre, pero Sí, vamos a es poner el Instagram. Cabalistas Chile, si no me equivoco. Hay otras fuentes, yo lo único que recomiendo es realmente Mm, hacer como una investigación profunda antes de empezar a estudiar con cualquier fuente, porque Ya. la idea es que sea lo más cuidado también posible, pero hay muy buenas clases online también en otros países, etcétera, así que Gracias, Yael, por esta hermosa entrevista. Espero que tengamos una nueva para indagar un poco más. Quedaron muchos temas por hablar, un tema fascinante. Y para no ocupar más de tu tiempo, muchas gracias. muchas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad y que sea un buen proceso para todos. Nos vemos entonces en una próxima entrevista aquí en Waves. Buenas noches.